Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Feliz sábado. Un placer para nosotros darle esta lección del repaso de la Escuela Sabática de Jóvenes. Para mí, pues, Benji y mi persona, dándoles la bienvenida. Para comenzar, pues, rápidamente, brevemente, vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda dirigir por medio de este estudio. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, gracias te damos por este nuevo sábado que ha llegado. Te pedimos que por medio de este estudio, Señor, seamos bendecidos, seamos abiertos en entendimiento, Señor, para poder aplicar tu palabra de la mejor manera. Que tú nos vayas guiando por medio del estudio de tu palabra, Señor, nos hables directamente y que esas lecciones, Señor, se queden en nuestro corazón para poder aplicarlas de la mejor manera, Señor. Sí, Señor. Guíanos y bendícenos durante esta programación, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, significativamente, pues en la lección de esta semana, la verdad que me dejó muchas enseñanzas y podríamos enfocarnos en diferentes lecciones que nos puede dejar, ¿no? Todo este estudio de este capítulo de Daniel. En la lección de esta semana, la lección en este caso en el idioma español, se titula ¿Quién está a cargo? ¿Quién está a cargo? Bueno, denota ahí pues realmente una pregunta que es muy importante cuando estudiamos este tipo de capítulos, porque pues Dios como que se manifiesta, en este caso, particularmente en esta historia, donde narra pues el hecho de Nabucodonosor construyendo la estatua de oro y lo que es la puesta a prueba de los tres jóvenes judíos que finalmente fueron salvados por Dios. Así que pues Benji, dándote el pase en este momento, pues ¿cómo crees tú que nos podríamos enfocar y empezar pues a hacer este repaso de la lección y qué lecciones te ha dejado? Me ha dejado tremendas lecciones este capítulo. Daniel 3 es una bendición para mí. Cada vez que lo leo, veo más detalles espectaculares del Dios a quien alabamos y servimos. Bueno, para empezar, estudiando Daniel 3, sería bueno recordar lo que sucedió en Daniel 2 y, y un poco acerca de la lección de la semana pasada, lo que hablaron Epi y Joendi, de cómo Dios se manifestó tremendamente en la vida de Nabucodonosor. Bueno, sepamos esto. En este tiempo, en esta época en la historia del mundo, Nabucodonosor era el jefe. Él era el quien mandaba. Y es algo que vamos a ver en esta historia. Él decía y fue así. Y es por esa razón que Daniel le dijo en el capítulo 2, versículos 37-38, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y luego va diciendo que todas las cosas están en la mano de él. Pero notando esto, recordemos de la semana pasada que el Dios quien permite que Nabucodonosor tuviera este reino, obró maravillosamente y le mostró algo impresionante del futuro y el papel que él juega. Entonces, con eso en mente, después de esa manifestación poderosa de Dios, y antes de ahora ir a los detalles en Daniel 3, les leo una cita de el libro de Elena White, Profetas y Reyes, capítulo 41, párrafo 2. Dice así: el rey había reconocido el poder de Dios al decir a Daniel, ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el descubridor de los misterios. Nabucodonosor había reconocido el poder de Dios. Después de esto, Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios, pero su corazón no había quedado limpio de ambición mundanal ni el deseo de ensalzarse a sí mismo. La prosperidad que acompañaba su reinado le llenaba de orgullo. Con el tiempo dejó de honrar a Dios y resumió su adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo que antes. Entonces, con esto en mente, ya Nabucodonosor está regresando a la idolatría. Y vamos a Daniel 3. Bueno, sí, lo que pasa en Daniel 3 cuando comienza realmente el relato bíblico es que narra cuando al rey Nabucodonosor
quiso emprender una nueva obra donde hizo una estatua, similarmente un poco a la estatua que le había revelado Dios en el sueño, pero lo particular de esta estatua es que era completamente de oro. Si podemos recordar un poco en lo que es el sueño que le había revelado Dios a Nabucodonosor, la estatua estaba compuesta de varios elementos y varios metales, no era de uno solo. Pero en este caso, como Dios le había revelado al mismo Nabucodonosor que el oro lo representaba a él pues como que decide ahora ir en contra un poco de lo que le había revelado Dios. Quiso hacerla completamente de oro, es decir, que él nunca iba a pasar. Y pues la verdad, da un poco, ¿no? O sea, cuando Dios tiene este favor Dios tuvo este favor para con Nabucodonosor, y es como así como él le responde, imagínate, o sea, es una cosa un poco, pues, contradictoria, se puede decir, pero finalmente, pues, el objetivo de esta estatua era ese, ¿no? O sea, prevalecer con su reino, o sea, hacer que su reino prevaleciera hasta yendo en contra de lo que había hecho Dios al principio, que lo que le había revelado en el capítulo anterior. ¿Qué otras cosas podríamos ver y notar de este capítulo, ¿no? Que también me llamaron la atención? Significativamente también puede ser lo que era realmente el objetivo de lo que era de lo que era crear esta estatua. Porque principalmente, o sea, en el principio fue idea de Dios darle este sueño, esta revelación a Nabucodonosor y reflejarlo en una imagen que tiempo después fue interpretada por Daniel, dado que ninguno de los magos que habitaban y estaban en Babilonia, que eran del rey, pues pudieron evidentemente darle significado a ese sueño que había tenido. Pero finalmente la idea original de esta imagen fue de Dios para poder ilustrar lo que era la sucesión del reino. Pero después vamos a decir como que Nabucodonosor la termina distorsionando, queriendo para sí mismo, siguiendo su propio deseo y evidentemente no, como decía la cita al principio, no siguiendo lo que le había revelado Dios, sino en este caso lo que quería realmente su corazón. Sí, claro. Y con eso en mente, él quería hacer esto para sí, por orgullo para sí mismo, como que su reino iba a permanecer para siempre, pero así no iba a ser. Todas las cosas, imagínense, vienen y van, y es lo que Dios dejó clarito en ese sueño, y que esa piedra iba a venir, y ese reino era el que iba a durar para siempre, no el de Nabucodonosor. Entonces, pero imagínense la influencia que tuvo Nabucodonosor, y se ve en los versículos del 2 al 7, que Nabucodonosor dio esta orden a todos los jefes, representantes, sátrapas, magistrados, capitanes, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias y de las naciones, de todos los pueblos, los convocó a esto. ¿Y cómo fue? Todos fueron. Y cuando dio la orden, todos tienen que adorar a esta imagen. ¿Qué sucedió? Todos adoraron a la imagen para no sufrir las consecuencias del horno caliente, ardiente. Sí, y bueno, también es un poco llamativo porque en el capítulo anterior, específicamente en el versículo 46 me parece, el mismo Nabucodonosor declara que Dios era Dios de dioses, pero luego evidentemente su actitud como que cambia, ¿no? Porque a pesar de que Dios había dicho que iba a hacer eso, que eso es lo que iba a pasar en el futuro próximo, pues él se niega y evidentemente hace lo que quería realmente según su voluntad. Más adelante también, como decías que mandó a todo el mundo, a todos los sátrapas, a todos los reyes que se postraran ante la estatua al sonido de los instrumentos musicales, también había un fondo detrás de todo esto, porque finalmente él como que buscaba de alguna manera cómo poder descubrir él, porque evidentemente ya se lo había dicho Dios, cómo descubrir él quién lo iba, en este caso, quién lo iba a suceder, porque Dios le había dicho que después de él iba a venir otro reino. Entonces él quería descubrir realmente quiénes eran que los iban a traicionar, que no debía tener confianza.
y también puede ser una de las razones que motivó a Nabucodonosor a hacer este tipo de estatua. Y pues finalmente también podremos destacar en este punto eh, lo que era la actitud finalmente que tuvo Nabucodonosor con los tres jóvenes judíos. Finalmente, él cuando al final ya reconoce, ¿no?, a Dios de nuevo, eh, cuando ya los libra, en este caso, en los versículos finales, él también destaca en alguna parte que Dios, o sea, alaba de nuevo a Dios, que adoraran al Dios de los tres jóvenes judíos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero yo creo que lo hace finalmente, bueno, al final lo que vi una explicación un poco de lo que era el comentario bíblico, de que finalmente Nabucodonosor los ve, los respeta como su Dios, por decirlo así, pero él tomaba así que ellos que fueran fieles a su Dios no significaba que lo iban a traicionar, sino que era más bien un principio de lealtad a su Dios, que no iba, por decirlo así, a afectar a su reino directamente. Y por eso quizás lo respeta y después manda a que respeten, en este caso, la creencia de ellos, ¿no? Que también no maldijeran ningún Dios, ¿no? No maldijeran a su Dios porque igual su casa iba a ser convertida en estercolera, algo así nos dice pues los versículos siguientes. Y pues también denota, ¿no?, después lo que hizo caer en cuenta, ¿no?, con nosotros. Pero finalmente yo creo que al principio de todo, pues él estaba en contra de Dios, pero no estaba en contra de Dios. O sea, es como una contradicción bien rara, ¿no? Porque Sí, él en el capítulo 2 alaba a Dios en este caso, pero después, evidentemente, cuando dice, mira, no, si te metes con mis propósitos, ahí no te quiero seguir. sí, es que a veces ya sucede ese cambio, pero él todavía no había llegado al arrepentimiento completo del todo. Eso es algo para, eso viene en el siguiente capítulo. Sí, Entonces, bueno, avanzando entonces, claro, el rey dio esta orden y sí, todos se arrodillaron, adoraron a esta estatua, pero había una excepción. Tres jóvenes hebreos decidieron no hacerlo. Y los caldeos, personas quienes mínimo, y Elena White escribe que por celos y por molestia hacia ellos, los acusó delante del rey. Dijo que no sirven a tus dioses y tampoco van a adorar a esta imagen que has hecho. Y imagínense, entonces, ¿cómo reacciona el rey? Enojado, bravísimo. Él no quiere que alguien lo desafíe, él quiere que todos obedezcan y que él sea el quien mande solamente. Él lo quiere todo a su manera, pero estos tres jóvenes hebreos decidieron no adorarse, se quedaron parados cuando toda esa multitud estaba arrodillada. Esos tres se quedaron de pie. ¿no? Y es un poco también la reacción que podría tener tan adversa, ¿no? Tú cuando realmente uno siente esa presión cuando hay mucha gente que está en desacuerdo a ti, en este caso lo era, ¿no? Tenían prácticamente toda la nación en contra de ellos, porque principalmente la creencia de ese reino de Babilonia era diferente a lo que era el Dios verdadero, Dios de Israel. Y pues a pesar de todo eso, lo que Sadrach, Mesach y Abednego hicieron fue quedarse en pie, fueron ser leales a Dios, fue creer realmente en las promesas que Dios le había hecho y, y poner toda su confianza entera en las promesas, en todo eso, vamos a decir, todo eso que le había asegurado Dios que recibirían si les seguían siendo fieles. Y evidentemente también denota que a pesar de en el capítulo anterior, ¿no?, cuando pasa con Daniel, ellos habían sido puestos también como administradores y gobernadores de algunos tipos de tierra, ¿no?, ellos tres. Pero finalmente también por eso quizás un poco vamos a decir, el hacerlos caer por parte de los otros gobernadores, porque sabían que ellos tenían también posiciones importantes en ese reino. Y bueno,
al no estar de acuerdo con toda la multitud, pues evidentemente hay ese rechazo natural, ¿no? Pero pues a pesar de todo, ellos fueron fiel, se mantuvieron fiel, un ejemplo que nos pueden dar hoy en día, ¿no? De nosotros mantenernos siempre en nuestra fe a pesar de que las cosas estén adversas, a pesar de que las situaciones nos acompañen. Ahí es donde más tenemos que estar de pie, ahí es donde más tenemos que perseverar en la fe, en nuestra fe, porque finalmente ahí es donde vamos a poder ser usados por Dios. Fíjate todo lo que llevó, todo lo que fue usado por lo menos estos tres jóvenes judíos, porque finalmente Dios se glorificó en ellos. Finalmente en Babilonia se conoció que Dios era el Dios verdadero por cómo los había salvado. Y ahí fue que ellos permitieron, por decirlo así, ellos permitieron que Dios actuara sobre ellos. Pero imagínate, vamos a decir que hubiera sido la situación adversa, que ellos no hubieran sido fieles a Dios. Pues finalmente no pasa esta historia que estamos leyendo hoy en día. Así que pues también es una valiosa lección para nosotros que podamos siempre ser fiel a Dios y evidentemente tener esa relación cercana con Él que tanto necesitamos para poder darlo a conocer, ¿no? Y ser usados finalmente por Él según su voluntad. Claro que sí. Me hace pensar de una cita bíblica en Apocalipsis 12, versículo 11, cuando una voz del cielo, una gran voz en el cielo está hablando acerca de, cuando se refiere a los hermanos quienes son acusados por el diablo. Versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ese testimonio de la palabra que ellos tienen es algo que es hasta la muerte. Hasta se ve en el original de la palabra griega, martus, es algo que, y esa palabra se relaciona con la palabra mártir que tenemos hoy, y es que los fieles de Dios a través de la historia mantienen esa palabra hasta el tiempo, hasta la muerte. Aunque lo amenazan, aunque lo maltratan, aunque lo insultan, ellos se mantienen fieles como una roca. Por supuesto, y más que todo, algo que demuestran es fe realmente. Y Ujú. pues realmente lo que la Biblia siempre nos ha enseñado es que todos esos dones, pues que finalmente nos hacen tener esas actitudes vienen de Él. Y pues demostraba, ¿no? La cercana relación que tenían ellos para con Dios y realmente cómo ellos estaban, por decirlo de alguna manera, cómo estaba su estatura espiritual, por decirlo así, su crecimiento realmente en donde lo, en donde lo podrían, vamos a decir, de alguna manera usar, ¿no? Y pues también resaltando, yendo al siguiente punto, a uno de los últimos puntos que tenemos, era, bueno, la acción de Dios en esta historia, porque pues tiene muchas acciones, ¿no? Va actuando desde el principio del libro con esa revelación que tuvo para con Nabucodonosor y que aquí, por lo menos, pues logra también hacer acto de presencia pues en lo que es el rescate de los jóvenes judíos. Fíjense algo muy llamativo, ¿no? Que cuando ellos estaban en el horno de fuego, cuando fueron echados al horno de fuego los jóvenes judíos, pues los que los lanzaron se habían quemado ya, Mm. porque evidentemente las llamas estaban muy fuertes. Pero finalmente cuando pasa todo eso, todo ese acontecimiento, Nabucodonosor, que no, bueno, realmente no tenía conocimiento pues, de Dios en ese momento, lo único que había conocido era evidentemente lo que le había revelado Dios y la interpretación que le había dado Daniel, pero con todo y eso pudo divisar a una cuarta persona que los estaba acompañando. Y fíjense la descripción que le da, como un hijo de dioses. De los Es dioses. decir, que él ya notaba cierta diferencia en lo Mm. que había estado ocurriendo en ese horno. Claro que sí. Algo tremendo también de eso es que, y vemos el Dios quien servimos, man. Ellos fueron tirados en el medio de este horno ardiente, atados los lanzaron. Y como dice, los soldados fuertes en la batalla del ejército murieron. Y entonces Nabucodonosor, y les leo, Daniel 3,
versículo 24. Y voy a leer hasta el 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Tremendo. Si yo estoy en el fuego, pienso que estaría gritando y, y, y en angustia y en dolor, pero estos 4 estaban caminando en medio del fuego, desatados por aquel que es semejante a hijo de los dioses, como es el término en el arameo, Bar Elohim. Y sí, se puede traducir hijo de los dioses o hijos de Dios, pero hijo de Dios, pero claro, Nabucodonosor estaba viendo en vivo al Hijo de Dios, a aquel quien creó este mundo, el que lo sostiene, el que libera a sus hijos, el quien protege a sus hijos, el quien desata a los oprimidos en las situaciones feas en que se encuentran. El Señor de los señores, el Dios de dioses, el Salvador de este mundo, estaba en el medio del fuego con estos jóvenes. Tremenda lección. Ellos no confiaban en cualquier Dios, pero confiaban en el Dios de los dioses. No, claro, y también otra situación es que él pudo haber visto, Nabucodonosor en este caso, algún otro personaje, ¿no? Algún otro elemento que se ve inmiscuido, pero aclara ahí en la palabra que era hijo de Dios, es decir, que era como un hijo de Dios para él. Y en este caso hace más importancia en eso, ¿por qué? Porque pues Dios también habría poder enviado un ángel, ¿no? O sea, es decir, a otro de su, vamos a decir, de su ejército, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? Pero finalmente, pues la Biblia nos revela que fue el mismo hijo de Dios, ¿no? Que finalmente fue el que salvó a estos judíos. Y también está también ver un poco la otra parte, lo que era la actitud de ellos, porque también ellos le decían a Nabucodonosor que si aún así fuera, que Dios no lo fuera a socorrer en ese momento, igual ellos iban a morir. Claro. No importaba. Ellos aceptaban igual la consecuencia, en este caso mala, ¿no? El efecto negativo, y tenían tanta, por decirlo así, esa confianza, esa fe de que a pesar de que todo lo que salga, todo es bien para mí. Es decir, que quizás, bueno, si fue eso, bueno, ese fue el destino que eligió Dios para mí, quién sabe. Él es el único que sabe los planes, él es el único que sabe el futuro. Y pues aún así ellos aceptaron, ellos iban dispuestos a todo. Lo que sí no negociaban, evidentemente, era su fe en Dios. Lo que sí no negociaban era su creencia realmente. Ellos no negociaban eso. Ellos ya después le dijeron, bueno, Dios, haz lo que tú, en este caso, lo que sea según tu voluntad. Y pues finalmente lo salvó. Pero es también importante recordar eso, que ellos aceptaron hasta lo peor, lo negativo de la situación, y que a pesar de todo continuaron siendo fieles, y evidentemente Dios acudió en su socorro. Claro que sí. Y vemos la evidencia del socorro de Dios. Daniel 3:27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Esto fue después que salieron del horno. Como el fuego no había tenido poder sobre alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. La evidencia de la protección, liberación y salvación del Salvador. Tremenda lección. Y hay que seguir adelante con Dios, no importando qué suceda, que mantenernos fieles.
Sí, realmente, y pues todas esas promesas, maravillosas promesas que hace Dios en la Biblia, pues siempre la tendríamos que tener presente, hacer de esto nuestro diario vivir, ¿no? Que es lo que es meditar en la palabra, porque de esa es la manera como nosotros nos podemos mantener siempre conectados con Él. Siempre, pues, es como una comunicación, ¿no? Mientras nosotros hacemos la oración, y la oración es como algo que nosotros podemos decir, ¿no? Que podemos comunicar a Dios en la oración, elevamos nuestra oración. Finalmente la respuesta también viene ahora estudiando la palabra, porque finalmente estamos encontrándonos directamente con la palabra de Dios realmente. Y pues la verdad ha sido un gusto para Benji y mí, para Benji y yo, pues dar esta lección. Y pues quisiéramos finalizar con una oración. Benji, si nos puedes dirigir en oración. Sí, oramos, porque también falta poco. Ok, oramos. Señor Dios, te agradecemos tanto por el amor que nos has dado y que tú eres el liberador de tu pueblo, Señor. Pedimos por tu protección y por tu guianza, Señor, y por tu liderazgo en nuestras vidas. Bendícenos hoy y siempre y esperamos verte en gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.